Hola, buenos días, ¿cómo les va? En primer lugar, queremos agradecer a los organizadores de este seminario del Instituto de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, esta gentil invitación que nos hicieran para participar de este encuentro que hoy se ha visto, digamos, ampliado con esta cuestión de lo virtual. Así que bueno, nuestro agradecimiento a Hugo Richard, a Fernando Márquez, a la querida coordinadora María Fernanda Coco y a Sixto Soncini Estudillo por esta posibilidad. La idea es hacer un conversatorio, lo hemos hablado ya con Eduardo y con Marcelo Villoldo, y la verdad que para nosotros es un placer también contar con Marcelo por su vasta experiencia, no solamente desde lo teórico, sino principalmente en su carácter de liquidador de varios fideicomisos que están tramitando hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que también nuestro agradecimiento a Marcelo por haber aceptado tan gentilmente esta propuesta. La convocatoria apunta a que podamos abordar la temática de la liquidación judicial del fideicomiso, para lo cual te paso, Eduardo, la posta, así continúas con este tema. Muchas gracias, Sergio, por estas palabras. Comparto plenamente. Quiero agregar simplemente y hacer extensivo mi agradecimiento hacia el doctor Richard y hacia el doctor Márquez, que son un poco los motores de esta iniciativa que se da dentro del marco de el Instituto de Derecho Comercial, como así también de el Departamento de Derecho Comercial, en donde este seminario dirigido a criptos, tenemos que tener en cuenta que ya ha tenido su primera reunión introductoria en donde en esa charla precisamente tanto el doctor Richard como el doctor Márquez nos hicieron un bosquejo de características generales de lo que se trata el contrato de fideicomiso, en donde se trataron los diferentes tópicos relacionados con este contrato, dejando para una charla posterior la temática de la liquidación judicial del fideicomiso, tal como vamos a emprender en el día de hoy la idea de tratar este tema tan controvertido en la actualidad, como decía Fernando también en esa charla. La ley 24.441, promulgada a principios del año 1995, incorporó diferentes alternativas y diferentes medidas a una ley que se denominó de financiamiento de la vivienda y la construcción. Dentro del primer título y del capítulo 1 incorporó precisamente este contrato de fideicomiso, donde, como bien vemos e intentamos resumir en la filmina número 1, se encuentran allí los distintos elementos que básicamente conforman la definición del contrato, que aún hoy el nuevo Código Civil, en líneas generales, también reconoce esta definición. De estos aspectos, si nosotros tenemos que definir el contrato de fideicomiso, como bien hace Esparza y Gámez en su libro, resaltan una característica fundamental, que si bien es común al resto de los contratos, en este se dice que es uno de los aspectos más importantes, porque hace referencia precisamente a la confianza. Esto es, el contrato se lo juega todo a la pura confianza que existe entre los contratantes a los fines de la realización del objeto para el cual estaba destinado. En este sentido, también en charlas que hemos tenido con Sergio y con Marcelo, hemos ponderado la importancia por ejemplo, de las ponencias que se desarrollaron en el Congreso de 2015 en Villallardino, en donde el tema fue abordado ampliamente, y se puede ver en el tomo 2 de ese Congreso, donde existen muy interesantes ponencias todas. Quiero destacar simplemente tres: la correspondiente al doctor Daniel Trufat, hay muy interesante, otra también del doctor Fabián Dubás, donde en definitiva resaltan un punto que es el que yo quiero hacerlo en este momento,
que es esta característica que tiene el acto que por un lado tenemos al contrato, que es el acto genético, y por otro lado tenemos el patrimonio autónomo que se genera a partir de ese acto genético, que paradójicamente los dos se llaman fideicomiso. Entonces, ese es el punto, digamos, de relevancia a destacar, en donde nosotros tenemos ese patrimonio de afectación que como tal parecería que está actuando en la realidad negocial como si tuviera precisamente personalidad, aunque no la tiene. En donde tenemos, digamos, también lo dice Disoprowski, un fiduciario que tiene más, digamos, diferentes caras desde el punto de vista patrimonial, puede tener, o sea, tiene la propia y además tiene las diferentes caras que se pueden dar respecto de esta persona como fiduciario en los distintos contratos de fideicomiso. Bueno, definitiva, luego de resaltar entonces estos aspectos, digamos, negocial y del dominial, como diría Fabier Dubois, eh, propongo seguir el análisis del contrato de fideicomiso en sus aspectos generales y en específico vamos directo al tema que nos convoca a la charla de hoy, que era el de la liquidación por insuficiencia patrimonial. En este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que el artículo 16 de la ley 24441 reguló de manera original el tema, estableciendo que la insuficiencia de los bienes fideicomitidos no daba lugar a la declaración de quiebra. En este sentido, y como primer punto a resaltar, debemos decir que tal vez es en cuanto a las razones por las cuales no se no se transitaba los procesos concursales, debemos decir que muchos autores hacen referencia a la rigidez, a la lentitud e incluso a lo traumático que suelen ser los procesos concursales respecto de esta figura. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en un primer momento la figura empezó a funcionar y digamos con relativo éxito. Sin embargo, digamos, en muchos casos empezaron a aparecer supuestos en los cuales la ecuación económica financiera original, que por supuesto siempre es compleja, llevó a que estos contratos no se cumplieran en tiempo y forma, con lo cual se fue agravando el riesgo y estas relaciones de coordinación que implicaba el mismo contrato se fueron rompiendo. Entonces, inmediatamente se vio la necesidad de proceder a esta liquidación y la ley preveía solamente este artículo 16, donde la primera directiva a la que se hace referencia es esta, a la imposibilidad de ser declarados en quiebra este patrimonio fideicomitido. Por otra parte, la falta de recursos provocaba que esta liquidación estuviera a cargo del fiduciario, lo cual también generó muchísimas críticas en orden a que en muchas oportunidades la misma persona que había llevado a esta situación de insuficiencia patrimonial ahora tendría que proceder a la liquidación. Y por supuesto, el tramo final de la regulación hacía referencia a la aplicación de los privilegios concursales en esta liquidación. A poco de desandar el camino, se advirtió que la mayoría de los contratos o bien tenían una insuficiente regulación en orden a cómo proceder en esta idea de liquidación extrajudicial o directamente existían falta de reglas. Entonces, ante esta realidad, la primera pregunta que se empezaron a hacer los autores en definitiva a replicarlo a través de los diferentes casos que iban surgiendo eran cómo se podía solucionar estos inconvenientes en función de que sin duda si era un procedimiento estrictamente extrajudicial a cada paso o a cada controversia que se iba realizando se iba a tener que judicializar la cuestión. Entonces, si nosotros vemos ahora en la filmina que sigue, vemos que la primera idea de solución fue un poquito la aplicación y la combinación de reglas societarias y concursales. En este sentido, aquella idea original, digamos que partió de muchos autores, pero digamos destacamos a Carlos Molina Sandoval en orden a la idea de aplicación de las normas societarias, fue la que parece que primero cerró en todos los casos, tal vez producto de también de esta prohibición que tenía el 16 de aplicación de la declaración de quiebra, entonces tratando de salirse de la rígida regulación, intentar la salida a través de normas societarias. Pero
a poco que también se aplicaban estas normas societarias, se vio la necesidad de una combinación o agregar a esas soluciones la idea de las reglas concursales. En este sentido, si pasamos a la otra filmina, Marcelo, es los casos en los cuales, digamos, los primeros casos que nosotros tenemos registrados, que es Sofol 1 y también Fideicomiso Calle Chile, que en definitiva comenzaron con esta idea de la liquidación en los términos de la ley de sociedades, pero se fueron aplicando numerosas reglas concursales. Ya en el año 2015, en el Fideicomiso Colbert, nosotros acá ya tenemos si observamos la sentencia de apertura, vemos el detalle de los distintos puntos del resuelvo, vemos que ya esta sentencia ya contiene muchísimos más elementos relacionados con una resolución o con una sentencia de declaración de quiebra, y es también ya la aplicación plena de algunas reglas concursales en orden también a la solución que ya preveía el proyecto de Código Civil. Si nosotros repasamos los fundamentos, Marcelo, y seguimos con la filmina, vemos que hay dos fundamentos importantes en el anteproyecto de Código Civil, que entiendo que debemos resaltar. El primero, que dice que el régimen vigente no mereció profundos cambios, pues no ha mostrado grandes problemas en la interpretación y aplicación, y demostró su eficacia en la aplicación. Decididamente esto está haciendo referencia a la configuración contractual del fideicomiso, y se resalta el punto de cambio, que es que se determina que la liquidación del fideicomiso por su insolvencia o por su insuficiencia patrimonial se realizará por la vía judicial. Si nosotros, digamos, tendríamos que observar cuáles serían los procedimientos judiciales tendientes a una liquidación de un patrimonio, la verdad que o teníamos que recurrir, y pensamos en las generalidades, esto lo dice el Lisoprofи en un artículo, dice, tendríamos que ir o a la ley de sociedades, o ver en el proceso sucesorio, o ver, digamos, en la división de condominios. No tenemos muchas alternativas, y, digamos, tal como se fue perfilando la jurisprudencia en estos primeros antecedentes citados, y me estoy olvidando del fideicomiso FIDAC, que fue, digamos, donde la Cámara Nacional de Comercio ahí ordena que se tramite la liquidación judicial, y atento que la presentación la había hecho el mismo fiduciario, y que era el que reconocía esta idea de imposibilidad de seguir con el proyecto. Entonces generó, digamos, una solución, que parecería que si nosotros nos quedamos en el 1687, que es, Marcelo, la siguiente filmina, nosotros nos quedaríamos con una idea, parecería, si nosotros lo leemos y vemos a primera vista, parecería, en la primera impresión, decimos, bueno, ha quedado a mitad camino, parece pobre. Nosotros, y yo lo hablaba con Sergio, digo, esto podemos ver también, hacerlo la interpretación en sentido contrario, entonces ver el vaso medio lleno. El cambio ha sido notable y profundo, y creo que nos da ya una perspectiva de cómo a partir de ahora vamos a tener que interpretar este artículo 1687, que en su tercer párrafo mantiene la idea de no declaración judicial, sigue, como diría el doctor Turfat, parapetado la doctrina y el legislador en la idea de no declaración judicial y de no incorporación en el artículo 2 de la ley de concursos y quiebra, pero acá se produce el gran cambio, que entiendo que es un gran cambio, es el de la liquidación a cargo del juez competente. Dice la norma, el juez competente va a tener que fijar el procedimiento sobre las bases de las normas previstas para concursos y quiebras, en lo que sea pertinente. Esta idea general del artículo 1687, que a veces nosotros cuando lo analizamos, lo leemos, parecería que es cierto que, bueno, nos ha quedado un tanto a mitad camino, pero la verdad que nosotros lo empezamos, cuando uno lo empieza a analizar y empieza a ver la evolución que ha tenido desde su inicio hasta la actualidad, entendemos que el cambio ha sido muy importante, muy positivo, y que en líneas generales, entiendo, Sergio, si no estoy, digamos, que creo que estar en el camino correcto, esto lo hemos hablado también, digamos,
cómo lo debemos interpretar a este 1687. Ahí te paso la posta y me gustaría que sigamos, digamos, que es lo trascendental acá del análisis de este dispositivo legal, para luego ya entrar en los otros detalles, con los pormenores de esta liquidación que ya habría arrancado. Sergio, no sé si me escuchás. Sergio, sacate el mute, que estás muteado. Hola, ¿se escucha? Ahí estamos. Bien, bueno, precisamente la pregunta que Eduardo hace, es decir, ¿cómo interpretar este 1687? Es la pregunta que tenemos que hacernos los jueces cuando recibimos pedidos para la liquidación judicial de un fideicomiso. Fíjense ustedes que hay autores que han puesto en esta potestad o facultad judicial para rearmar, construir ese proceso judicial como la peor de las inseguridades que plantea el 1687. Y esto es lo que en la dinámica diaria nos requiere a la hora de esa construcción que implica ese proceso, que ya vamos a ver que es un proceso atípico y que en definitiva requiere de un juez que está inserto en las previsiones que tiene el Código Civil y Comercial para ese juez al cual le encomiendan este completamiento del procedimiento. Fíjense ustedes si querés pasar la Filmina, está interesante la que viene. Exacto. Escuchando una charla de la doctora Aida Kemenmacher de Carlucci sobre el tema de qué juez para este Código Civil y Comercial, vemos claramente que el juez que se requiere es un juez que toma conciencia de que la tutela jurisdiccional es la última de las tutelas que tiene cualquier justiciable. Es decir, han fracasado todas las otras y le encomiendan al juez que en última instancia sea el que trate al menos de dirimir los conflictos en el presentado. La primera respuesta a esa pregunta, ¿cómo debe ser interpretado en 1687? Eduardo, es que no puede ser interpretado en forma aislada. Si bien es cierto que la norma remite a las normas para el procedimiento de las, previstas para los concursos y las quiebras, obviamente no es solo la ley de quiebras, de concursos y quiebras, sino toda aquella normativa que sea aplicable para este tipo de procesos universales, no solamente es al procedimiento, sino también a las normas sustanciales y a los principios de la ley concursal. No podemos dudar de que esto se trata de un proceso que está amparado en el principio de la universalidad. Es un proceso que se tiene en cuenta precisamente para trabajar sobre la insolvencia y por lo tanto todos los principios. ¿Se escucha? Yo siento un eco, no sé si se escucha bien. Pero bueno, lo que digo es que este principio de universalidad, a través de lo que nos dice el artículo 2 del Código Civil y Comercial como pauta interpretativa, tiene que ser entendido como esta norma inserta en un sistema que es coherente. Y, por otro lado, en esa coherencia, el juez, basándose en los principios, no solo en las normas procesales, sino también sustanciales, va a construir un proceso. Esto es lo novedoso, es decir, nosotros estamos acostumbrados a procesos rígidos, inflexibles, donde tenemos cronometrado hasta los plazos. Aquí el legislador ha entendido que el juez es capaz de rearmar ese proceso sobre la base de esta coherencia sistémica. No tengamos miedo. A mí me preocupa a veces esos comentarios. Si hubiéramos sabido que los jueces hubieran hecho y en definitiva aplicado lo que dice la ley de quiebras de modo liso y llano, o decir, esto genera una inseguridad, una perplejidad. Yo creo que es importante tomar conciencia de que estamos frente a un proceso, insisto, flexible. Y tiene un sentido. El sentido de la flexibilidad, precisamente, es que, primero, no declaración de quiebra. Y eso se ha repetido en el 1687, como dice Eduardo Chavas. Segundo, vemos que
la aplicación normativa es subsidiaria en lo que hace a la materia concursal. Ahora, la pregunta en esto de la subsidiariedad habla de los recursos que provean tanto el fiduciante como el beneficiario. Y allí vamos a tener que hablar también de si hay o existe una imperatividad legal en este 1687. En el Fideicomiso Estrella del Sur, precisamente se plantea esta cuestión. Allí los beneficiarios se habían reunido y no habían visto conveniente la presentación por parte del fiduciario de la liquidación judicial. Y el fiduciario, de todos modos, lo presenta y aduce esta imperatividad del 1687, diciendo que cuando se trata de insolvencia hay un deber del fiduciario precisamente de proveer los mecanismos que la ley establece a los fines de la, digamos, liquidación en debida forma. Esto se planteó ahí, y yo también la verdad es que lo planteo desde aquí. Es cierto que hay una autonomía, digamos, contractual, es cierto que puede haber recursos que tienen que ver con esta posibilidad de trabajar la insolvencia extrajudicial. Ahora, si se activa precisamente la insolvencia, la pregunta es si no hay un deber del fiduciario, ¿sí?, de presentación a la liquidación judicial. Yo entiendo que a veces, por ejemplo, cuando se trate de una, ya vamos a ver cuando hablemos de legitimación, pero si viene la petición por un acreedor externo, como juez, requerir que se cumplan todos los pasos previos que digamos, hay que mirarlo con mucho cuidado en esto, y creo que es una facultad judicial. Por supuesto que, y lo hemos hecho así, podemos llamar a audiencias, que esas audiencias vengan no solamente el fiduciario, los beneficiarios, y por qué no, algunos de los acreedores externos importantes. La idea es tomar este contacto inmediato y ver la realidad. Como dice Morelo en la Filmina, a ver si... sí, en la Filmina, fíjense, el juez no es fugitivo de la realidad, está inmerso en ella y no puede dejar de computar el clima económico y social y las circunstancias generales que actúan, digamos, en ese proceso. Entonces me parece importante esto, es decir, así como el proceso es flexible, también se puede convocar audiencias previas. Ahora, guarda con dilatar estas presentaciones con un tiempo que excede lo normal. ¿Por qué? Porque a veces en las convocatorias de tantos beneficiarios se demoran los tiempos. Y ya después vamos a ver que estos tiempos pueden redundar, si es que consideramos que resultan aplicables el régimen o el sistema de recomposición patrimonial, hay una dilación temporal que hace reducir el tiempo del periodo de sospecha, si es que entendemos que resulta aplicable, lo vamos a ver luego. Pero, digo, esta cuestión también me parece importante. Y otra cuestión que también creo que es relevante es, fíjense, el 1687, como el 16 anterior, prohíbe la quiebra. Ahora, muchas voces se han esgrimido, se han dicho, se han proferido respecto a la posibilidad de que la solución preventiva concursal también es aplicable al proceso del fideicomiso. Hay voces a favor, hay voces en contra, quizás los fallos nos están dando una mirada negativa hacia esa posibilidad, ya desde Catalinas Blancas, eso fue con la ley anterior, como en un reciente fallo, que luego los podemos poner a disposición también, Nueva Pompeya, que es un fallo de la provincia de Santa Fe, creo que es de Rosario, en donde ratifican el hecho de que la proscripción de la quiebra implica la idea de que por la eventualidad de la consecuencialidad de un concurso frustrado o incumplido, se derive en una quiebra que está prohibido. Sin embargo, hay muchas voces que se han, digamos, inclinado a favor, empezando por Gámez, por Esparza, el doctor Jungen Bass, Molina Sandoval, también, entre otros, han sostenido esta posibilidad. Yo creo que eso... Sergio, hay muchas de las ponencias también del año 2015, muchas de esas ponencias que hacía referencia yo en el Congreso de Villa Giardino, que también propugnan esta idea de la posibilidad de concursamiento. Ya, si nosotros analizamos el libro de Gámez y Esparza, ellos también lo proponían, y muchos autores, digamos, desandaron este camino, intentaron, digamos, la propuesta del concurso preventivo. Atento que
no está, digamos, no está como expresamente prohibido, se podría concursar. También hubo algunos reparos de orden constitucional al viejo artículo 16 que fueron rechazados en la idea de que no permitía esta solución concursal preventiva. Pero bueno, entiendo, creo que es, lo hemos hablado esto también en la idea de, si nosotros miramos en el anteproyecto, los fundamentos, vemos, por ejemplo, en el Instituto de los Privilegios, donde dice, bueno, en realidad este es un paso más que se da en la unificación de los privilegios. Y entiendo que, por eso yo decía que es importante el paso que ha dado el 1687. Esto es, nosotros parece poco, pero en realidad ha cambiado la óptica de la ley, y creo que, Marcelo, si vos me pasás la siguiente filmina, más allá de todo el detalle que ha estado haciendo recién Sergio, hay un punto que me gustaría que también lo conversáramos con Sergio antes de pasar al presupuesto objetivo y a los otros temas que tenemos preparados. Que esta idea que normalmente se habla de que estamos en presencia de un proceso paraconcursal. Entonces nosotros ahí nos hacemos tomamos esta inquietud. ¿Podemos hablar de proceso concursal o paraconcursal? ¿No hay una remisión directa a la ley? ¿No deberíamos hacer referencia tal vez directamente a que estamos en presencia, y como Sergio ya lo ha adelantado, de este proceso concursal de características flexibles, atípicas? Una de ellas también es un fallo que después en todo caso lo vamos a ver, y de una solución práctica que se ha dado, y de que cómo funciona esta idea de flexibilidad en este fideicomiso Holber al momento de el proyecto de distribución, cómo la existencia de una cláusula de subordinación tuvo influencias al momento de pagar efectivamente a los diferentes acreedores, cómo se hizo la distinción entre los acreedores externos y los acreedores internos, que eso me parece importante, y que se tomó la idea de la redacción de las cláusulas de ese contrato de fideicomiso. Y también tan así, hacía referencia a esta idea de que en España la paraconcursalidad hace referencia a otra situación, ¿no es cierto? Bueno, claro, tradicionalmente cuando se habla de lo paraconcursal estamos hablando de procesos que en sí no están, digamos, en la ley concursal, pero que en definitiva apuntan a establecer frente a la insolvencia procedimientos que pueden ser administrativos, pueden ser también judiciales, que permiten digamos, una liquidación ordenada sobre la base de los principios concursales. Ahora, eso es cuando, bueno, para esto vamos a aplicar, por ejemplo, el caso, se habla de la paraconcursalidad, o se hablaba de la paraconcursalidad con motivo de las mutuales, con motivo de las aseguradoras, pero yo, más allá de, porque a veces cuando nomenclamos, cuando categorizamos con nombres, decimos, si es para concursal, bueno, a ver, en estos casos, ¿se aplican los principios concursales? La pregunta se la hago a todos. ¿Se aplican los principios concursales por más que el 1687 diga que solamente va a las reglas, entre comillas, del procedimiento? Yo no tengo ninguna duda, pero sí hay jurisprudencia que dice otra cosa. Entonces, no es que todo el mundo no tenga dudas al respecto. Dice Molina Sandoval, es obvio, para mí también, pero se ve que no para todo el mundo. Ahora, yo digo, un procedimiento, y esto lo dice Truffat en esa ponencia de Villallardino, cuando dice, se dirá que solo hay una remisión procesal para evitar que el fiduciario sea el liquidador y liquide extrajudicialmente. Por eso la menciona el procedimiento. Pero dice el amigo, en derecho concursal, donde las normas sustantivas y procesales están tan entremezcladas, el reenvío al procedimiento no es garantía que el tema se quede en el rito. Y entre paréntesis dice, de hecho, el concurso instituto, el concurso instituto necesita de un concurso proceso para poder funcionar. Esta es la idea. En esta interpretación coherente del sistema, no podemos remitir a normas de un proceso universal sin toda la base y sustento sustancial y de principios que lo sostienen. Entonces, esto nos va a dar herramientas para ir interpretando, a medida que avance el proceso, qué normas aplicar. Porque a no dudar que la cristalización del pasivo, ya vamos a ver, que el tema de la suspensión de intereses, que el tema de las compensaciones, etcétera, va a estar involucrado en la decisión que asumamos respecto a qué principios
y qué normas sustanciales vamos a aplicar ese procedimiento. Un procedimiento vacío no tiene un sentido, me parece. Y esta es la principal idea. La idea también, Sergio, entonces, si me permitís también, en sí. fideicomiso panorámico, esta idea de recurrir a la completitud del ordenamiento concursal, a las normas de concurso y quiebra, creo que está expuesto con mucha claridad en ese antecedente de la Cámara Segunda, que sirve también de puntapié para este tema que estamos tratando. Exacto, pero Eduardo, tampoco tenemos que caer en el, no digo facilismo, pero de decir, bueno, entonces esto es una quiebra sin que se llame quiebra. No, el legislador, digamos, estableció el 1687 por algo y continuó lo que ya venía por tradición por el 16. Hay algunos fallos que pareciera que en el decreto de apertura mandan directamente un, digamos, 88. Yo creo que en eso nos tenemos que tomar la molestia de ir estructurando el proceso. Se nos delegó esa función a los jueces y los jueces tenemos que asumir ese compromiso y ese desafío. Bien, entonces, esta idea de la paraconcursalidad me parece que a veces complica porque se piensa de que los principios no van a ser los mismos, pero bueno, la otra cuestión es lo que de algún modo un grupo de concursalistas están esbozando en algún proyecto de concurso abreviado, directamente incorporarlo como un sujeto del artículo 2 y la cuestión se acaba. ¿Ustedes se acuerdan de las mutuales? Hay un punto que también que me parece que... Sí, perdón. No, antes que avance, digamos, en este comentario, que me parece, hubo en el chat una idea, digamos, de la posibilidad de dejar en manos del juez esta idea de qué norma se aplica y qué no. Bueno, la idea es también en esta resolución de apertura, tampoco está, digamos, si uno hace, entiendo yo, ¿no? Y uno hace el recorrido como del artículo 88, no hay un encorsetamiento de normas que después no podemos recurrir a otras que no están citadas en esa resolución de apertura de la liquidación. Eso, la resolución de apertura sería, digamos, como la piedra angular para que se inicie, pero después, también a medida que se va desarrollando el procedimiento, como sucede en todos los procesos falenciales, bueno, iremos recurriendo a las normas de acuerdo a las situaciones concretas que se vayan planteando. Esta me parece que es la idea de, digamos, tampoco hay nunca, me parece, como decía la doctora Kemmermacher, estamos ante un juez que, o sea, tenemos que pensarlo alejado de la arbitrariedad y, digamos, siempre con fundamentos y además con los controles, digamos, obvios, jurisdiccionales que existen cuando precisamente se produce algún desborde en esas situaciones. Para eso están las instancias para sus correcciones, me parece. Bien, y una de las primeras dudas que se ha tenido es el tema del presupuesto objetivo. Y aquí lo citamos a Marcelo para que él, que tiene mucha experiencia en los concursos, perdón, ya estoy con un furcio respecto al tema de si la concursalidad o no del fideicomiso. Pero digo, con respecto a las liquidaciones judiciales, ¿qué nos podés decir? ¿Qué han entendido los jueces por esta insuficiencia de bienes para la ejecución del contrato? Buenos días para todos. Déjame hacer dos previos antes de meterme con la insuficiencia. Bueno, el primer previo es agradecerlo, la verdad que es un placer estar con dos amigos. Gracias, Fernando, por la presentación, María Fernanda y obviamente a Huguito y a Pancho. Quería destacar unas cosas. Fernando me hizo la presentación, la verdad que desde que, como para contarles un poco desde la práctica, desde que salió el primer caso FIDAG, el segundo que fue Fideicomiso Calle Chile, Sofol y Holmberg, que son los tres previos al 1 de agosto del 2015, yo fui liquidador de Calle Chile y de Sofol, con lo cual fui viviendo un poco también desde la práctica lo que fue sucediendo como liquidador en mi caso, no como síndico. En algunos casos se sortearon síndicos, ya vamos a ver la parte del funcionario. Con lo cual quería ir complementando un poco esta cuestión de la colaboración y el rol que tenemos los funcionarios concursales con los jueces. Pero me quería detener en este segundo previo que les decía, que es
cuando la ley, Sergio citó ahí la opinión de Aida, que la ley cree en los jueces, que el Código Civil cree en los jueces. Creo que acá, más que creer en los jueces, o además de creer en los jueces, le tiró la pelota a los jueces de la liquidación, al decir el 1687, bueno, usted determine qué. Y en el determine qué, un solo complemento a todo el desarrollo y todo lo que vamos a desbrozar de acá al final. Me tocó hablar de esto en el Instituto Argentino de Derecho Comercial el año pasado, y Llorente, cuando arrancó el debate, lo primero que dijo es, era más fácil decir que la ley de concursos y quiebra se aplica entera, sin tener que darle al juez el peso de decir qué tenés que tomar de la ley 24.522, qué tenés que tomar de los institutos de fondo, qué tenés que tomar del proceso. Y hoy me recordaba, antes que empezara la charla, ahora sí, ya metiéndonos en la parte del presupuesto, Eduardo, che, ¿viste lo que dice el 242? Sí, es cierto, nosotros después de la reforma del código decimos, al fin el código contempla esto que siempre repetíamos, que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Bueno, expresamente el 242 en el último párrafo dice, los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Entonces, acá ya tenemos una definición en cuanto a, bueno, es un patrimonio de afectación, es un contrato, el 148 claramente en la ampliación de sujetos, no es el objeto de la charla, pero sabemos que de la mano de los debates también hemos debatido mucho sobre la elevación a sujeto concursal del consorcio de propietarios. Bueno, acá no, acá esto sigue siendo un contrato, con lo cual lo que el juez va a liquidar es un contrato, es un patrimonio de afectación, con toda la problemática que va a traer y ya vamos a ver el rol del fiduciario. Y es interesante también ver, y me anticipo en algo que hoy vamos a ver, el 2579. ¿Por qué? Porque Sergio mencionaba, Eduardo, cuando hablaba del viejo 16, el 16 nos daba dos claridades. Nos decía, algo que se repite hoy, ¿no? Que no es sujeto de quiebra, con lo cual el caso Nueva Pompeya es interesante porque el juez al resolverlo dice que si se admitiera el concurso preventivo del fideicomiso sería partir la ley en dos pedazos. Y no sé, Sergio, no lo dijiste, no sé si lo vas a decir después, pero te spoileo esto, que me parece interesante, vinculado con ese proyecto que está en danza. Sergio me decía algo que suscribo. Podría habilitarse el concurso preventivo del fideicomiso en la medida que el juez, y ahí es lo que de alguna medida lo que deposita Aida el código en el juez, en la medida que el juez transforme el concurso fracasado en una liquidación. De hecho, supongo yo que el abogado, ya que esto está dirigido a adscriptos, y además sé que hay un público enorme de distintos lados, pensemos también, yo estoy hablando quizás como liquidador, Sergio y Eduardo como jueces, va a haber muchos que van a ponerse del lado de abogados, del abogado que puede representar al acreedor o del abogado que representa el pedido de liquidación. En este caso el abogado habrá visto, supongo, el antecedente fideicomiso Catalina Blanca y dijo, yo pido el concurso de Nueva Pompeya, pero en defecto pido, para el caso que me nombro, acepten la liquidación judicial. Y de hecho, se rechazó el concurso por creo que citan Catalina Blanca, pero sobre todo por esta cuestión de todo concurso, aunque la 24.522 no lo diga, como lo decía la 19.551, sabemos que todo concurso es un pedido condicional de quiebra, porque frente al fracaso va a quebrar. Bueno, el juez lo que hizo fue denegar el concurso del fideicomiso y decretó la liquidación judicial. Y la idea de Sergio, que me parece muy buena, es, bueno, podría abrirse el concurso, quizás es más positivo, y eventualmente frente al fracaso saltar a la liquidación judicial. Perdón, quería decirte que no es original mía, ya los que propugnan precisamente la idea de la apertura del concurso preventivo tienden a eso, que en la consecuencialidad sea una liquidación y no la quiebra. Bueno, entonces gracias. Te spoileé copyright ajeno, listo. Es que en definitiva la idea no nos ha tocado todavía, no nos han presentado, tendremos que estudiarlo en su momento, pero la idea es también ver por qué sí, por qué no, y en definitiva también si la duda se plantea y se considera que corresponde, y si cambia la idea del legislador en la emergencia o fuera de la emergencia, bueno, a lo mejor sería más fácil que lo diga, pese a que hoy podría llegar a estudiarse la posibilidad de que se admita, ¿no? Con respecto a la filmina, habría que pasar a la que sigue, que es
el tema del presupuesto. Bueno, yo lo que les decía es esto, como para ya meterme en el presupuesto. Cuando el 16 daba dos certezas, una es no quebrar, que lo sigue diciendo en 1687, la otra certeza era que solamente tomaba de la ley de concursos el esquema de privilegios. Me anticipo en eso, ¿en qué sentido? El 2579 dice, en los procesos, o sea, hoy por hoy, si uno dudara los privilegios, el 2579 del Código dice, en los procesos universales, los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, exista o no cesación de pagos. Entonces acá ya tenemos algo que es, bueno, a ver, este presupuesto objetivo, del que no queda ninguna duda que se mantiene, y no queda ninguna duda que es la insuficiencia del patrimonio fideicomitido para hacer frente a las obligaciones del fideicomiso. Tema no menor, ¿por qué? Porque cuando uno tiene la quiebra de una persona jurídica, no tiene duda que, en principio, todo acreedor que va a venir a verificar va a ser el acreedor de esa persona jurídica. Si uno dijera, no, mira, es una obligación contraída, no como garante, sino una obligación personal del administrador o del socio, no habría ninguna duda. En el caso del contrato podría darse una línea gris donde uno dijera, a ver, esta es una obligación contraída por el fiduciario como representante del fideicomiso o no. Entonces, estas cuestiones que se van a generar van a dar lugar a que los jueces, a la hora de determinar cómo se acredita este presupuesto objetivo, pidan medidas previas, integren la litis sustanciando el pedido de liquidación con más sujetos más allá del fiduciario, cuando el que pide la liquidación no es el propio fiduciario, porque si la pide el propio fiduciario es como un pedido de propia quiebra. Para poder analizar el presupuesto objetivo uno tendría que preguntarse, a ver, ¿es una cesación de pagos o no? No quiso, o sea, si hubiera querido el legislador decir que es cesación de pagos, lo hubiera dicho. ¿Se asemeja a la cesación de pagos? Sí. Prono, siempre cito el artículo, seguramente muchos más han dicho lo mismo, pero Prono, salido el Código Civil, escribió en la ley un artículo abordando distintos tópicos, y cuando se pregunta eso, dice, el juez tiene que ser más flexible. ¿Qué juez? El juez del concursal que liquida el fideicomiso de manera judicial. Y en esa flexibilidad él tiene que entender que dentro del 1687 la insuficiencia del patrimonio fideicomitido es la cesación de pago. Bien, pero en la práctica no se ha dado tan así. Han tenido sus dudas en algunos casos, y ya que estamos citando a Gámez y Esparza, yo también lo cito, lo tienen ahí en la filmina. Ellos ya con el viejo 16 se preguntaban, ¿cómo se determina esa insuficiencia? La misma que tenemos desde el 95. ¿Son insuficientes según valor contable? ¿Según valor de realización? ¿Es necesaria una evaluación ad hoc? ¿Puede realizar esa evaluación el acreedor? Creo que la respuesta a todos estos interrogantes la tenemos que tener en la filmina que dijo Sergio, que citó Sergio Aida. El juez que mira lo que pasa. El juez que mira lo que pasa, creo que todas estas preguntas tiene que mirar lo que le pasa en el pedido de liquidación y tiene que mirar lo que va a pasar. Si el juez y tiene que mirar quién lo pide también, porque no es lo mismo la liquidación pedida por un fiduciario, que se asemeja a un pedido de propia quiebra, que sería como la confesión de la cesación de pagos entre los hechos reveladores del 79, con lo cual uno dice, no necesito más que eso, a lo sumo, como dijo Sergio, si quiero le pido una audiencia, lo llamo y le hago ciertas preguntas sobre el contrato, en dudas que tenga. Si lo pide el fiduciante, obviamente que lo va a tener que integrar con el fiduciario, y si lo pide un acreedor, mucho más. Pero ya se han generado en jueces la duda de, ¿debo exigirle al acreedor? Y me anticipo en filminas, pero como para ir haciéndolo dinámico, ¿debo pedirle al acreedor legitimado? El acreedor que la doctrina se encargó de ponerle, la jurisprudencia se encargó de ponerle acreedor externo. ¿Debo pedirle al acreedor externo, al que no ha leído el contrato, al que no ha adherido al contrato de fideicomiso, que él pruebe la insuficiencia del patrimonio fideicomitido? Y me parece una prueba excesiva. ¿Por qué? Igual que me parece, Marcelo, que en ese supuesto, si vamos a llevar el procedimiento por el artículo 84, estamos en una situación semejante, ¿no es cierto? Claro, es igual que el 80, digo, yo al acreedor que pide la quiebra, ¿qué es lo que le exijo? Le exijo que demuestre que es sujeto, le exijo que demuestre que el deudor, su deudor está en cesación de pagos, ¿con qué? Con la mora, con la teoría material, con decirle, mira, esta es la obligación que yo tengo, y está en mora, listo, suficiente. ¿Cómo se va a aprobar después?
sea, digo, todos los días en todos los tribunales tenemos pedidos de quiebra con un solo acreedor, o sea, por el acreedor peticionante de la quiebra, que es el único que después termina verificando el crédito, que a veces hasta la jurisprudencia ha creado la figura de la conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores, o sea, que no existe ni activo ni pasivo. Entonces, lo sabemos eso, me parece desamparar al acreedor que lo único que tiene a mano es, señor juez, mire, quiero cobrar y no tengo forma de probarle la insuficiencia. Y con lo que arrancó diciendo, también me he olvidado decir, con lo que arrancó diciendo Eduardo, cuando habló de FIDAG, y después la sala E, cuando le revoca al juez de primera instancia, lo que termina diciendo es, lo que está haciendo el fiduciario es pedirle a la justicia que le dé una mano que liquide lo que el contrato no previó, que integre lo que el contrato no previó. ¿Por qué? Porque si uno leía el contrato de FIDAG, Calle Chile, Sofol, y muchos de los que se habrán redactado en ese momento, y muchos de los que seguramente hoy si se liquidan, deben haber contemplado, porque son contratos viejos, en la cláusula de liquidación transcribían el 16. No establecían un procedimiento, con lo cual, de alguna manera, el 1687 toma esa experiencia. Quiero creer que el que redactó el 1687 habrá tomado esa experiencia de decir, bueno, el procedimiento se lo dejo en manos del juez. ¿Por qué? Porque el 16 que decía de manera extrajudicial, vos fiduciario liquida, el fiduciario iba a la justicia a decir, señor juez, mire, yo ya sé que tengo que liquidar, el contrato lo dice, pero deme usted el procedimiento. Bien, esto, lo que ustedes ven en la filmina, la segunda parte filmina, es, Edu. Sí, fíjate que hay una parte en la filmina que vos bien decís que la mayoría de la doctrina, incluso Lisoprowski y Favier, se preguntan de qué estamos haciendo referencia cuando mencionamos la insuficiencia patrimonial. Lisoprowski derechamente dice, es cesación de pago. Claro. Fabián hace alguna distinción en orden a que, bueno, podemos tomar un concepto un poco más amplio si estamos en presencia de un patrimonio dinámico y un poco más, digamos, corto, digamos, si estamos haciendo referencia a un tema de un patrimonio estático. Creo que en el caso este tan famoso, y la verdad que yo no sabía de las dimensiones hasta que después leí alguna noticia, que es el Fideicomiso Estrella del Sur. Creo que en la presentación que se hace del fiduciario de la liquidación, cuando habla y define, bueno, ¿qué es la insuficiencia patrimonial? Y es la imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. O sea, no hay chances de que se pueda llegar a buen puerto respecto del objeto del contrato. Y me parece que ahí está esa idea, ¿no es cierto? Que son los casos acá que vos has bien resumido. Ahí tienen... Así es, si ustedes hacen un análisis de toda la jurisprudencia, les diría que el 99% de los fideicomisos son inmobiliarios, pero FIDAG no. Entonces, FIDAG fue el primero que dijo, bueno, la interrupción del flujo de fondos, ahí es donde quedó acreditada la cesación de pagos o la insuficiencia del patrimonio fideicomitido. El resto después fueron inmobiliarios, ahí tenemos Calle Chile, la imposibilidad de ejecutar el emprendimiento, Holman, el vencimiento del plazo para devolver sumas aportadas, Laguna del Sauce, el vencimiento del plazo para finalizar el fideicomiso, Taxodium y Toulouse, el primero que ustedes tuvieron en Córdoba, la confesión de la imposibilidad de cumplimiento, es lo que decíamos antes, directamente está diciendo ya no puedo llegar adelante, ¿qué más necesita que le diga? Si ya no voy a poder afrontar ninguno, ni acreedor interno ni acreedor externo. Oil Trust es un fideicomiso también, es muy atípico porque no es industrial, sino que es un fideicomiso de inversión. Compraron un predio en un parque industrial que queda entre un parque industrial integrado por las municipalidades de San Nicolás y de Ramallo, financiaron la construcción, la gente ponía dólares a una tasa muy alta de rendimiento, entre el 11 y el 14 anual, y al tiempo lo que podían hacer era retirar el interés, retirar todos los dólares o reinvertir todo. Bueno, el abandono de la planta de biodiesel fueron los acreedores desesperados a decir, nosotros nunca vimos, o sea, la planta creció, la planta la devastaron, queremos cobrar, señor juez, liquide, y ahí tenemos la particularidad de este abandono de la planta de biodiesel, y Edu, lo que decís vos, los bienes insuficientes es eso. Y lo que mencionás vos de la cita de Eduardo Favier, del carácter dinámico o estático, es cierto, hay un fideicomiso que es el fideicomiso Cándida, donde la jueza lo que hizo fue, yo hoy pensaba esto, cuando nosotros vemos el traslado, la sustanciación del artículo 84,
que ahora es lo que van a ver ustedes en un rato, del trámite a aplicar. Vos le das, dice el 84, sustanciación para que el deudor invoque cuanto estime. El derecho, no hace falta que le digas que. Ahora sabemos que lo que van a hacer es demostrar que no están haciendo de pagos o nada. Toda la cuestión que a veces imponen o la prueba, no existe juicio ante quiebra, está resuelto en el 87. Si el juez concursal de la liquidación del fideicomiso va a aplicar el instituto ese íntegro, creo que ya está la respuesta. Pero los jueces ante la duda han dicho, bueno, en cándida, fiduciario, te doy vista en los términos de 84. ¿Para qué? Para que, bueno, me demuestres la insuficiencia, perdón, para que me demuestres la suficiencia. Contestaron, acompañaron cierta documentación. Le dijo, no, mira, no me queda claro si lo que vos estás acompañando es así o no. De alguna manera la jueza lo que le estaba diciendo es, mostrame, no sé si está en la filmina, acá. Cuando acá dice no se refiere al desequilibrio aritmético contable, donde el pasivo es mayor al activo, de alguna manera le está diciendo, mostrame eso. Cuando en la facultad nos enseñan la ecuación a los contadores, la ecuación del activo mayor al pasivo o al activo menor al pasivo, sabemos que en la cesación de pagos, Telecom es la gran prueba cuando celebró el APE, podés tener un ultra mega activo fijo enorme, mayor que el pasivo, pero estás igual en cesación de pagos. Bien. Acá, la jueza de alguna manera lo que decía es, mostrame, porque los papelitos que me estás trayendo no me alcanzan para probar que tenés un activo suficiente. Plantearon una revocatoria frente a la intimación para que le dijeran eso, terminó en la Cámara terminaron con una apelación en subsidio denegada, la revocatoria, la Cámara terminó en una audiencia conciliándose, y lo interesante fue en la defensa, esta cuestión, ¿es estático o es dinámico? La ley concursal, la defensa era la ley concursal, la cesación de pagos es dinámica, porque hay una evolución financiera del sujeto que actúa el comercio con recurrencia habitual al crédito. El dinamismo hace que vos vayas mostrando eso. En cambio, en la insuficiencia del patrimonio fideicomitido se puede considerar que es estático, es la situación de un patrimonio una fecha, es la foto una fecha. Lo que yo pensaba recién es, ¿el juez le va a alcanzar eso? Es como el pedido de quiebra que vos lo atendés hoy y le decís, che, pero mirá que si tenés varios pedidos de quiebra, atendelos todos. Pero con la ineficacia de 87, mirá que si vos hoy estás pagando esto, si el día de mañana terminás quebrando con otro, que es lo que pasó con Blanquiceleste, si terminás quebrando, que dejó el juez transar los pedidos de quiebra, pero recordándole, mirá que si terminás quebrando, esos pagos son ineficaces, ¿le alcanzará al juez con decir el activo es mayor que el pasivo hoy? Yo entiendo que sí, que es lo que ocurrió en este caso, lo demostró, y es lo que está ocurriendo hoy en lo que decía Sergio, quizás con una audiencia se resuelve. Tenemos otro caso que es Fideicomiso Jujuy, terminaron dando en pago las sumas suficientes y el juez dijo, listo, acá terminás desistiendo de alguna manera del pedido de liquidación por acreedor. El problema, si me permitís, Marcelo, con eso, que también lo podemos ver en la práctica, es que a veces, en el caso del acreedor externo, se soluciona la petición de liquidación con uno, pero siempre potencialmente van a estar todos los otros ahí esperando. Digamos, para los jueces esta situación, ya lo vemos en las quiebras pedidas, pero también en las peticiones de liquidación de fideicomiso, porque uno puede llamar a audiencia al acreedor externo que peticiona y, digamos, a los fiduciarios, al fiduciante, bueno, pagamos esto, depositamos, vemos, pero siempre este fantasma de los otros que están dando vuelta complican la situación y le dan inestabilidad a cualquier audiencia o acuerdo que en las audiencias se pudiera arribar. Propongo otra cuestión, porque ya estamos a 11 de la mañana y no tenemos tanto tiempo. ¿Qué les parece? Sí, porque la filmina está y obviamente los fallos... Avancemos, Marcelo. Me parece que en estos supuestos, en las dos filminas que siguen, que está interesante el supuesto que se dio en el fideicomiso R, porque en este fideicomiso se da la particularidad de que el objeto del contrato estaba cumplido, se había logrado la construcción del edificio. Este es el primer caso. El inconveniente que hubo, concretamente y puntualmente, era que había una persona que era apoderada, funcionaba, le habían dado un poder del fiduciario y que había, si se quiere, duplicado los boletos de compra-venta de varios departamentos, en donde entonces ahora al finalizar la obra se encontraban con el inconveniente de esa duplicidad
Esto es, había vendido 2 veces un mismo departamento y pues, en algunos casos había, digamos, unas personas ocupando el inmueble y otra que reclamaba el derecho a ese inmueble. Entonces, la idea fue esta, digamos, del rechazo, se basó fundamentalmente en que no existía la insuficiencia patrimonial, sino que precisamente el objeto de la presentación judicial había sido intentar solucionar esta situación de duplicidad. El Sí, lo primer juez lo interesante de este rechaza. caso es que es el primer caso donde se analiza la cesación de pagos, Sí, donde el juez reconoce que el presupuesto objetivo es la cesación de pagos, donde el juez lo rechaza tomando el último estado contable de la fiduciaria, donde ve que el activo era de 22 es millones y el pasivo de superior, 20 sí, millones, era y con, 22 y 20. así es. Y entonces dijo, el activo es mayor. Lo interesante, como para seguir avanzando, que después si quieren, todo este material está a disposición, es que es cómo fue evolucionando el dictamen de la Fiscalía y la Sala D cuando confirma, porque es el primer caso, creo que es el único hasta ahora en los anales de jurisprudencia del país, con rechazo, que es lo que De dice la nueva Edu. ley, ¿no? Sí, sí, Que sí, con la nueva y ley, claro, pero digamos, que es lo que dice Edu que, a ver, es lo que dice Edu que todos los conocemos en la práctica y no se plasma en la jurisprudencia. A veces el concurso es usado para limpiar, o sea, no para limpiar pasivo, perdón, a veces es usado para eso, pero a veces es usado para esclarecer. Che, concursate, ¿cómo exactamente, tenés la contabilidad? Un desastre, no tengo libros, no sé, por cualquier problemática. Y a veces el concurso sirve para eso. Sirve sí, para dilucidar a quién le debo y qué le debo. Bueno, es lo que quisieron hacer acá y la sala D lo ubicó diciendo no. La liquidación no tiene esta finalidad, dilucidar. interesante el argumento final de la sala D, que dice, bueno, ni siquiera, digamos, seduce el argumento de que se abra la liquidación y a través del 132, todos los pleitos que pudiera tener en su contra el fiduciario de este fideicomiso pudieran concurrir y eventualmente se solucionarían en un solo tribunal, que la verdad que sería no es menor el caso que exista esa concentración para intentarlo solucionar. Pero en definitiva, no estaba dado el presupuesto objetivo para la apertura del proceso. Y me parece Tal que en cual. eso fue muy interesante, es muy interesante, sobre todo el caso de, digamos, el análisis que se puede ver es el de la resolución de primera instancia, que es un poco más extensa en cuanto al tratamiento de este presupuesto. Si les parece, podemos seguir avanzando un poquitito en las filminas, estas dos eran referidas a este fideicomiso R, en la que sigue, trata un poquitito el tema de la competencia. Y esto puntualmente, en orden a un caso que se dio en la ciudad de Córdoba, antes del 2015 con el fideicomiso Toulouse 2, en donde la unanimidad de los participantes de este fideicomiso solicitan la liquidación judicial y se ordena. Esto recae en un juzgado civil y comercial, no con competencia exclusiva y excluyente en materia concursal, que le da trámite, abre la liquidación y se plantea una excepción de incompetencia por parte de un acreedor. Este acreedor quería precisamente que esta liquidación tramitara en los juzgados concursales de la capital provincial. Sin embargo, la disputa llegó a la Cámara Primera y por auto 314 del 2014 resuelve confirmar y rechaza esa excepción de incompetencia y traslada la liquidación y mantiene la liquidación en el juez civil y comercial común. Destaco que en este antecedente existe, y el mismo fallo de la Cámara Civil y Comercial de Primera Nominación resalta el profundo análisis que se realiza en el dictamen de la Fiscalía de Cámara, que en ese momento estaba a cargo del doctor Jungenbach, que él precisamente propugnaba la idea de, a pesar de no tener el 1687, propugnaba que esta liquidación se hiciera en el marco de los juzgados concursales. Ahora bien, creo que la cuestión a partir del 2015 ha variado en orden a que a esta remisión que se realiza a las normas de concursos y quiebras, parece que en nuestro caso puntual en Córdoba, como tenemos esta división de competencia exclusiva y excluyente, parece que el juez concursal es el que tiene que entender, y así está entendiendo en los casos
que se van presentando a diario. La otra filmina, Marcelo, si la haces correr, tiene que ver también con la idea del juez competente. Bien. Que también creo que vos nos va, Sergio y Marcelo, vamos a hacerlo, digamos, porque en esto es interesante el planteo, porque es una primera pregunta que nos tenemos que realizar. Ahí tenemos en la filmina el caso Laguna del Sauce y Estrella del Sur, donde se plantea la idea de que va a intervenir el juez de la administración del fideicomiso. Esto es, no el de la ubicación de los bienes. Nosotros, si repasamos el artículo 3º, tenemos un supuesto que podríamos llamar semejante, digamos que podemos recurrir a él, que es el del inciso 5, esto es del deudor que tiene bienes, digamos, domiciliario en el extranjero, que tiene bienes aquí, que habla de la sede de la administración y en su lugar donde exista la explotación. Creo que esta es la idea fundamental por ahí que podemos advertir. El otro caso es el del taxodium, donde se plantea que el domicilio fiscal estaba en la provincia de Buenos Aires y sin embargo el domicilio del fiduciario en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en la actualidad interviene la justicia nacional en este punto. Ahora también nosotros ahí dejamos planteado la idea de que a partir del año 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial y la idea de la registración de estos contratos, tal vez deberíamos mirar el domicilio de inscripción precisamente de este fideicomiso como uno de los puntos de conexión a la hora de la determinación de la competencia. No sé qué les parece a ustedes. Eduardo, Marcelo, quiero retractarme de todas las loas que hice a Fernanda Coco porque me está, por mensajito privado, dice apuren, apuren, así que la sigo teniendo en mi más alta estima, pero dentro de poco ella no me va a tener ni a mí ni a ustedes en esa alta estima. Una preocupación que ha generado me está mensajeando mientras tanto, pero una preocupación que ha generado es el tema de qué trámite da. Y rápidamente, si pasamos a la próxima filmina, primero viene el legitimado, me parece que... legitimado, bueno. Estas sí. Dos palabras vamos a decir. Vamos a decir que, en principio, bueno, no hay duda que el fiduciario, en los casos que se mencionan ahí, Sofol, Oil Trust y ICE, fue el fiduciante el que requirió. La problemática mayor es con respecto a los acreedores externos. Nosotros en Córdoba tenemos el caso Fideicomiso Panorámico, Antigua Cervecería, me fui con el tema del trámite. En Antigua Cervecería es una financiera sobre la base de cheques rechazados que requiere la liquidación del fideicomiso de de un fideicomiso de construcción. Es muy conocido aquí porque no solamente Antigua Cervecería, sino que hay varios fideicomisos que están con presentaciones para la liquidación judicial. En ese supuesto, el juez... No en este trámite se declaró, digamos, la liquidación, sino en otro, pero además con la particularidad de que me parece que en este, donde intervino la Cámara Segunda y que nos dice de la estrictez que me parece que tuvo la jueza de primera instancia, donde rechaza in limine la presentación del acreedor externo, y que me parece que ahí estuvo el punto de crítica, fundamentalmente dirigido a la idea de sustanciar esta presentación a través del artículo 84. Exacto. Allí muy interesante el voto de la doctora Chapero, porque refiere que si bien es cierto que la ley no ha excluido el acreedor del fideicomiso, o sea, ese acreedor externo como sujeto legitimado, no lo ha incluido, tampoco lo ha excluido. Y entonces, frente a eso, hace el análisis de que es uno de los perjudicados con la cuestión de la insuficiencia patrimonial, y además utiliza, fíjense ustedes, la legitimación del artículo 1689, esa es la que yo digo, la 1679 para la sustitución del fiduciario, que legitima al acreedor del patrimonio separado para instar en subsidio, digamos, de los otros, no dicen subsidio, lo legitima para designar un fiduciario judicial provisorio o dictar las medidas que en ausencia de los otros, siempre que haya peligro de demora, no se hayan realizado. Yo también cito el 1689, que dice que el fiduciario está legitimado para ejercer todas las acciones y que además también lo están
el fiduciante, el beneficiario, el fideicomisario, para todos los demás. No el acreedor externo, pero sí para todos los demás. En esto no podemos ser tan inflexibles y creo que la posibilidad está. Y por otro lado, por el 1686, como dice la Filmina, también lo van a estar aquellos acreedores del beneficiario o del fideicomisario que se subroguen en las acciones que no ejercen estas, digamos, partes del fideicomiso. ¿Seguimos? Rápidamente, la otra Filmina, que vemos el tema de la sustanciación del pedido de liquidación, y creo que en esto lo podemos hablar, Marcelo, el caso, uno de los casos más importantes que se da en Buenos Aires, el fideicomiso Guisé, en donde el juez le dio trámite de juicio ordinario, y luego de decidir finalmente, de tramitar todo este juicio, finalmente decreta la liquidación. En Oil Trust fue el otro caso en donde el procedimiento se canalizó a través del artículo 84, y aquí tenemos también nosotros citado en Córdoba el caso de fideicomiso panorámico, en donde en un primer momento y ante la presentación de un acreedor externo, se le dio trámite de juicio abreviado. Esto motivó un recurso de apelación del presentante, y fue resuelto también por la Cámara Civil y Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba, donde en su análisis, en un primer momento, hace las veces de el tratamiento del artículo 273, inciso tercero, abriendo la apelación precisamente por ser excepcional y por digamos, afectar, existir posibilidad de afectar los derechos de manera irremediable, digamos. Y el otro punto, que es que precisamente revoca ese trámite que se había dado y se lo encausa a través del pedido, digamos, como sería el artículo 83 y 84, a través del pedido de quiebra. En una de las particularidades que acá resalto en la Filmina es esto de la ley no remite directamente o derechamente a la ley 24.522, sino es, como venimos diciendo, solamente a las normas y principios que lo inspiran. Entonces, en función de ello y de la semejanza, canaliza el procedimiento a través del artículo 84. En este sentido, también ya lo hemos un poquitito hablado, pero digamos, ¿cuáles serían las defensas o las posibles defensas que nosotros nos podemos imaginar? Bueno, dado el trámite, también después las consecuencias y cómo ordenaríamos los actos procesales siguientes, también ya tenemos canalizado el artículo 84, por lo tanto las defensas deberían estar dirigidas a precisamente desvirtuar esa insuficiencia patrimonial. Acá la ley, recurrimos a los principios generales, en donde en definitiva quiere que esto sea un trámite rápido, que se defina, y que si en caso que se define por la solución de la liquidación, las maneras, digamos, y las formas para impugnar esa resolución, también vamos a tener que seguir la normativa concursal. Esto es, seguramente, recurso de reposición en contra del mismo. Bueno, acá la ley prevé la alternativa, en todo caso, de la conversión del concurso preventivo, que sería, ahí sí volveríamos con la discusión nuevamente sobre la idea de la permisividad o no del concurso preventivo en estos casos, acto discutido, negado en líneas generales, también admitido por otros, pero bueno, estaríamos, digamos, transitando las distintas alternativas que nos plantea la ley de concursos. Si nosotros seguimos avanzando y, digamos, damos positividad a este pedido de liquidación, la Filmina que sigue hace referencia al contenido de esta resolución, ¿no es cierto, Sergio? Eduardo quería hablar, Marcelo, me parece. A ver. Una cosita, cosita breve nada más, para no marear, o sea, para no marearlos o no alargar, para cumplir con lo que pidió María Fernanda. El tema es así. Lamentablemente, Sergio, entiendo desde tu óptica como juez que la doctrina que ha criticado, bueno, ¿por qué le dejamos en manos de los jueces que tienen que salir a recurrir? Hace unos días leí en la página abogados.com un fallo donde, no recuerdo qué sala de la Cámara Comercial le revocó al juez de primera instancia que en el marco de un pedido de quiebra había ordenado un mandamiento de constatación de la sede de la deudora y una audiencia de explicaciones. O sea, estaba anticipando el 102, estaba anticipando la incautación en caso de quiebra.
y estuvo claro ahí, porque el 83 te limita claramente a qué medidas previas. Acá lo cierto es que un juez quizás puede intentar evitar más cuando se trata de un fideicomiso inmobiliario, quizás es bueno escuchar al fiduciario, quizás es bueno escuchar al fiduciante inversor. Lo que creo que el eje que no se tiene que perder es esto. A diferencia de la mayoría de los pedidos de quiebra que tramitan hoy en la justicia en todo el país, que la mayoría son por acreedores, que el acreedor, gracias que sabe que le deben eso y no sabe ni dónde está su deudor ni qué bienes tienen. O sea, le están entregando al juez un pedido de quiebra contra un sujeto, además de insolvente, seguramente inhallable, seguramente que no tiene activos. Acá, cuando lo que al juez le están entregando es, este es un fideicomiso inmobiliario, yo sé que el inmueble de ahí nunca se fue, a lo sumo, como fue en Calle Chile, creció pasto, ¿sí? O en Sofol, que eran 2.000 metros cuadrados en Pinamar, o en Taxodium, que eran 40.000 metros cuadrados en Pilar. O sea, le están entregando al juez un inmueble, le están entregando una suma de conflictos. Y es como destaca la jueza de Oil Trust cuando decreta la liquidación. Dice, el juez se tiene que hacer cargo. Este juez que dice Aida que mira lo que pasa, y el legislador le dijo, juez, usted hágase cargo de este procedimiento. Creo que no tienen ni que alargar con un montón de medidas previas que pueda hacer consumir el periodo de sospecha, como ocurrió en Oil Trust, Taxodium, que no consumir los 2 años, pero que haga que se termine cayendo algún acto presuntamente ineficaz, como les digo que pasó ahí, porque también el fiduciario va a jugar con el cumplimiento de las medidas previas y las va a cumplir cuando quiera. De vuelta, paso ahí con 2 medidas previas, pero creo que a veces este proceso sumario, no sumarísimo, un procedimiento abreviado, tiene que ser el necesario como para que el juez pida las medidas si es que el contrato no está registrado, averiguar si lo tiene, y probablemente se encuentre con que quizás no haya activo y quizás no haya contrato, y urgente tiene que decretar la liquidación. Uno de los últimos fideicomisos, si no es el último, que tramita en San Isidro, termina esto, Sergio, que fue el fiduciante desarrollista el que pidió la liquidación, lo sustanció con el fiduciario y también con el fiduciante inversor. Entonces quizás el juez quiere escuchar y decir, bueno, a ver, cuénteme, ¿ya no van a poner más plata? No, o sea, le doy para adelante con la liquidación. Si el fiduciante inversor después no se presenta, resolverá con las constancias de autos. Pero tiene que ser un poco más flexible, me parece que no se tiene que atar tanto al 84, pero no tiene que ser ni un sumarísimo como el fideicomiso panorámica, ni un traslado de la demanda como dice. Sí, Sergio. Comparto, y precisamente esa es la idea cuando decimos que en esta integración del sistema en forma coherente, las remisiones normativas vienen, digamos, con las particularidades, pero sin perder cuál es la idea de por qué un trámite no de antequiebra, sino de anteliquidación, que no existe un trámite de anteliquidación. No quise, es correcta la apreciación de Marcelo, no quise ser, digamos, llevarlo al extremo, ¿no? Es correcto. No, ya se entendió, entendió. Me pareció, digamos, en esto, de decir, si yo voy por el 84 y ya le doy trámite y hago la declaración judicial, después voy a tener que seguir transitando el camino que estipula la ley concursal. En ese sentido, y me parece que es correcta la apreciación, Marcelo, muchas gracias. Perdón, Sergio, ¿por qué no elegimos sí, porque tenemos no más de 10 minutos. No por tenemos eso, más de 10 elijamos un par de temitas. Yo esto lo pasaría. Hablar después. Bien, yo simplemente decir, con respecto a las medidas, si vas pasando las filminas, el tema, no hay duda de que una inhibición general de bienes sobre, digamos, trabarla, que afecte a los otros bienes del fiduciario, no lo estamos haciendo. En general, nosotros en Córdoba, dictando medidas de indisponibilidad directamente sobre el patrimonio fideicomitido. Me decía Marcelo que allá se utiliza o en actuación de litios o medidas no innovar. Subsiste el deber de colaboración, obviamente 102, las medidas personales, prohibición de salida, interceptación de correspondencia, todo eso no. Ahora, el gran tema, y no sé si está Silvana Mabel García conectada, pero bueno, quien ha escrito y quien ha planteado la duda, es el tema de la inhabilitación sí o la inhabilitación no, en un artículo que los recomiendo, los podremos mandar también, no nos da el tiempo para discutirlo, particularmente la jurisprudencia, no conozco caso que haya inhabilitado, ¿no?, al fiduciario. Bueno, después de eso viene el tema de qué metemos dentro de ese proceso a medida con
Alicia Pereira dice inhabilitación no, parece que en Santa Fe no lo están así ordenando. Bueno, la cuestión es que obviamente se trata de un proceso universal, la concursalidad, la colectividad, la concurrencia, verificación, sí, vamos a tener que hacer tipo ping-pong de preguntas, y cualquiera que diga no, bueno, que calle para siempre, el que no lo diga. Verificación, sí. Revisión, bueno, fíjense que nosotros en Córdoba, en el juzgado de 13, se dio una particularidad que, corregime Eduardo si me equivoco, pero en Córdoba dijo que las sentencias de la verificación se iban a impugnar directamente por apelación. Se venció el plazo de los 5 días de la apelación y creo que está en Cámara, no sé si se resolvió, se sacó del esquema de la revisión para la verificación. Yo digo que me preocupa cuando a veces los jueces nos metemos a ser artífices de institutos que están perfectitos como están, los trasladamos, pero con todas las consecuencias, con los recursos, porque si no realmente se arma una debacle que no sabemos bien y que a lo mejor se concentra en eso, en recursos, en apelaciones, y no nos concentramos en lo que tiene que ser, que es en una liquidación pronta, rápida y ordenada. En realidad, Sergio, sí. Un minuto quiero decir. Está buena Sí. tu pregunta porque hasta que nos sentamos a analizar esto, cuando uno estudia quiebras y dice, che, ¿cuál es el contenido de un decreto de quiebra? El del artículo 88. Bien, el juez tiene que decir mínimo el contenido. ¿Puede decir más cosas? Sí, y lo vemos en la práctica. Que el síndico presente el informe ante la FIP como agente de información, y nos van diciendo más cosas. Pero nadie duda que todo lo que no diga, el otro día leí una apertura a un concurso donde la jueza le pedía al síndico que además del 39 hablara sobre la infracapitalización. Sabemos que a veces los jueces nos pueden decir más cosas, pero así como el viura novit curia le aplica al juez, el síndico sabe que la ley de concurso que se va a aplicar es en los 279 o 296 artículos. El tema con el fideicomiso es, el decreto de liquidación, siempre digo lo mismo, destaco Toulouse, porque la jueza de Toulouse, en Córdoba, lo que dijo fue, voy a dividir el proceso en 3 etapas. El informativo, el liquidativo, y no me acuerdo cuál era el otro proceso. O sea, dividió el proceso en 3. Y voy a tomar, y distribución. Voy a tomar, ¿qué normas necesito ahora? Dejando la puerta abierta. Después del proceso voy a poder decir qué otras cosas. El problema es, ¿qué implica el después? ¿Implica que va a tomar todo? Que no diga la verificación de crédito. ¿Tiene que decir del 32 al 37? ¿Tiene que decir que se va a aplicar ¿tiene que decir que se suspenden los intereses? ¿O lo vamos a discutir en el pedido de verificación, en el 35? ¿Tiene que decir que las obligaciones en moneda extranjera se convierten? Ahí es donde veo una inseguridad, porque el día de mañana te vas a encontrar con que hay institutos que, como no los mencionó, de fondo, como puede ser el periodo de sospecha, después el juez diga, yo no lo dije. Entonces eso implica, te lo digo a vos como juez y me lo digo a mí como liquidador. Yo le tengo que estar pidiendo a cada rato al juez, dígame si estas normas las va a aplicar, o se las pregunto cuando las quiero aplicar, y en función de lo que me diga, veo si lo aplico o no. Interrogante. Bien, yo digo, sí, totalmente de acuerdo, Marcelo. Lamentablemente no estoy escuchando bien, no sé si le pasa a otros participantes o me pasa a mí nomás de no estar escuchando bien la conversación en esta parte final, pero concuerdo con esta parte final que ha dicho Marcelo, la verdad que es la conclusión que, digamos, podemos decir en orden a que no hay que atarse y decir estas normas sí o no al momento de la apertura. Me parece correcto, Marcelo, el análisis que estaba haciendo. Que va de la mano de todo esto. Fernando, ¿vas a decir algo? Sí, yo voy a hacer una moción de orden. Sí. Como vamos a tener una charla nuevamente a cargo de Silvana Chapero, yo le diría que como Fernanda Coco me está diciendo le faltan 5, son 10 minutos, terminemos, si a ustedes les parece, con las filminas que me dicen que y luego el debate, porque no tenemos más tiempo, lo hacemos en la próxima, en donde comprometemos nuevamente, por supuesto, a Marcelo, Sergio y Eduardo, para que vayan intercambiando ideas con Silvana, a quien me comprometo no sé si Silvana está en línea o no en este momento, pero seguramente no va a tener problema de ver todos estos tan interesantes problemas, ¿no? Así que adelante.
Bien, o sea que tenemos ¿cuántos minutos más, Fernando? 5. 5 Me minutos. dice Bueno. 10 minutos, vamos. 10, bueno. Gracias. Y Sergio, Le pará, vamos si a- te parece abordar, Sergio, Sergio, abordar le vamos a sacar- recomposición. Bien. Abordar recomposición. Yo puedo hablar de privilegios y Edu quería hablar del tema de la subordinación, si te parece. Me parece válido. Simplemente, un tema que no es menor es si el tramo de las acciones de recomposición patrimonial pueden insertarse en este proceso a medida. Hay fallos, por ejemplo, si pasamos, es justo esta acción de recomposición. Bien, fíjense ustedes, en Estrella del Sur se ha planteado acciones de responsabilidad en contra del fiduciario a través del artículo 173. La discusión está, y por ejemplo, el maestro Jungen, en un artículo con, creo que es Peretti, Victoria Peretti, ellos se inclinan a sostener de que no habría la posibilidad por las acciones concursales, sí por la pauliana. Otros, entre los que me incluyo, sostenemos que sí es factible la instauración de un periodo de sospecha, la fijación de la fecha del presupuesto objetivo, pero no de todas, obviamente. La extensión de quiebra no sería factible, según entiendo, pese a que hay alguna ponencia que así lo entiende. ¿Cuál es el tema? Si decimos que el principio de universalidad es el principio rector y que en su fase activa el tema de la recomposición patrimonial para que esos bienes ingresen o reingresen a, como bienes fideicomitidos sujetos a liquidación, me parece que no habría no habría un óbice concreto para insertar ese sistema. Con respecto al tema de las acciones de responsabilidad del 173, a mí me parece que también, más allá de que sean y que diga responsabilidad por quiebra, en realidad las conductas que forman parte o que se sancionan con este sistema indemnizatorio son precisamente el producir, facilitar, agravar o permitir ese presupuesto objetivo y sin perjuicio, digo, de las acciones que dentro del propio dispositivo fondal, el Código Civil y Comercial, también se permite contra el fiduciario. Yo entiendo que, así como en el 175 remite al societario, también se puede, digamos, acumular o plantear sendas acciones. Y el 109 también. Esto ha sido aplicado, en algunos casos sí, en Taxodium, por ejemplo, no. Sigamos. ¿Privilegios? Ahora, Edu, ¿te parece? Bueno, también, yo les decía antes teníamos la única certeza que el capítulo que se iba a aplicar en la liquidación del fideicomiso extrajudicial era el esquema de los privilegios concursales. Si bien hoy deberíamos dudar, ¿esa certeza la tenemos? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice el 2579 del Código Civil, haya o no cesación de pago, con lo cual el juez que quisiera innovar y en su decreto de liquidación decir que no hay cesación de pago, que tuvo por probada la insuficiencia, como en su momento hizo, creo que de todos los apes que hubo en la justicia, creo que el único en el que invocó dificultades económico-financieras de carácter general fue a Sindar, que hizo esa distinción tan finita. Si un juez quisiera aprobar esto, lo cierto es que el 2579 se encarga de decir, mira, los privilegios concursales se aplican. O sea, el capítulo del 239 al 250, no hay duda. ¿Qué se ha dado en la práctica en materia de privilegios? A ver, no sé si es esta filmina o la que sigue. La que sigue, Marcelo. Sí, la que sigue. Bien. La última. Perfecto. ¿Qué se ha dado en materia de privilegios? A ver, cuando todavía no había jurisprudencia, se había analizado si el privilegio, y me acuerdo que fue en Córdoba, que me invitaron a hablar sobre este tema, y se debatió, no me acuerdo quién fue que tiró la idea, che, ¿podría ser el desarrollista pedir el 241.1? Sí, podría. Bueno, hoy ya hay jurisprudencia. En Taxodium se le reconoció el 241.1, y incluso está el arquitecto revisionando por la inadmisibilidad, pidiendo también el 241.1. Bien. ¿Quién más ha pedido privilegios? Bueno, por supuesto los laborales. En Taxodium hay trabajadores, ¿no? Que eso sí, nos llegará a quedar un minuto, después les cuento, y si no, quizás para la charla con Silvana. Por supuesto, las hipotecas, en muchos fideicomisos hubo hipotecas y se le ha dado el privilegio del 241.4 con la extensión del 242, del 243, con todo lo que ya sabemos en materia de privilegios de los acreedores con garantía real.
El 240 ha tenido una preponderancia importante. Tenemos en Taxodium que el día que se decretó la liquidación es un predio que tiene 4 empleados, tenía hasta marzo que fueron despedidos, con la entrega de la posesión al adquirente, y esos 4 empleados siguieron trabajando con la conformidad del juzgado, siendo los beneficiarios los que, por esta cuestión de tratar de obtener el mayor valor posible y que el inmueble no se venda intrusado, durante casi 3 años hicieron aportes mensuales. Y acá está también la idea del juez, y la idea de la colaboración del liquidador con el juez. El juez autorizó a los liquidadores que hicieran una asamblea de beneficiarios, los beneficiarios eran 2, A y B, y los liquidadores hicieron una asamblea con los beneficiarios, le propusieron que siguieran poniendo plata, siguieron poniendo plata, el juez hizo una suerte de continuación de los contratos sin que hubiera un 190, pero digamos que la continuación de la explotación fue solamente con los contratos de los trabajadores para que siguieran custodiando, y ellos pusieron, entonces, como dice el refrán, que con el andar se hace, lo que hicieron fue, bueno, pues el juez me va a dar el 240, el juez dijo sí, bueno, pues el juez me va a dar intereses, en otra resolución dijo sí, y terminaron siendo 244 a la larga. ¿Por qué? Porque el inmueble tenía 3 hipotecas. Y hace poco se le restituyó los fondos antes de la distribución, con el alcance del 244. Me voy a detener solamente en 2 ejemplos para analizar temas discutidos. El del subordinado se lo dejo a Edu. Un ejemplo fue Sofol. ¿Por qué? Es común que el fiduciante de terreno lo que haga es pacte que va a recibir a cambio tantos metros cuadrados edificados o unidades edificadas. Bueno, ahí lo que se estableció fue que iba a recibir el 20% de los metros cuadrados. Como no se terminó la construcción, distaba mucho eso, lo que hizo el fiduciante de terreno fue pedir una preferencia, como la superpreferencia del central, bueno, decir yo quiero el 20% de lo que se obtenga del producido de la venta arriba de todos. Y el juzgado le dijo no, siguiendo la opinión del síndico, diciéndole no, en realidad es un quirografario más. No solo no estaba contemplado en el contrato, sino que ya sabemos todo lo que el código repite en materia de la interpretación de los privilegios, que no pueden ser creados solamente pueden ser creados por ley, etcétera, etcétera, y entonces esa preferencia que quisieron crear no existía. Y después tenemos en Taxodium algo que no está resuelto, que también quizás ya que vamos a tener la posibilidad de que con Silvana estar dentro de 15 días, o no sé cuándo es, para el debate, después se les puede poner este material a disposición. En Taxodium, las fiduciantes de terreno, que no se llamaron fiduciantes de terreno, se llamaron beneficiarias A, pusieron una cláusula en el contrato, y en la cláusula dijeron, fue el 250 inverso, o sea, fue la subordinación inversa, digamos. ¿Por qué? Porque pactaron que ellas desplazaban a todos. Desplazaban al beneficiario B, que vino después, que puso plata, y esa plata la usó el fiduciario para pagarle el precio a ellas, y desplazaban a todos, a los acreedores internos, a los externos. Entonces pidieron, además tienen una garantía real, porque tienen una hipoteca a primer grado, pidieron el 241.4 y la preferencia contractual. El juez le dio el privilegio especial y la preferencia contractual no. Formaron un incidente de revisión por la preferencia contractual, hoy está rechazada y apelada, está para resolver, y es interesante porque le dijo no. Es decir, acá, un poco lo que dijo Sergio, ¿no? La integración y además el tema de los privilegios concursales, bueno, a ver, podemos integrar el régimen normativo, el artículo 2 del código, pero frente a esta ley de orden público no puede haber un contrato que se establezca por encima, y dice, incluso si la Cámara llegara a aceptar esta preferencia, ojo, hay terceros que en el contrato no lo firmaron, no adhirieron, el fisco y los acreedores externos, con lo cual, si la Cámara llegara a aceptar el desplazamiento de la preferencia contractual, lo podría hacer frente al resto de los beneficiarios, al fiduciario y a los boletistas, los que al firmar adhirieron y dijeron, bueno, yo ya esa cláusula la tuve que haber leído. Sabiendo, alguno me podrá decir derecho al consumidor no, habría que ver el alcance de lo que firmaron, bueno, pero en síntesis el juez deja salvo que si llegaran a admitirse, no le debería ser oponible a los acreedores externos, entre los cuales está el fisco. Te dejo, Edu. Eduardo, si querés ir cerrando. Una cosita, o 2 cositas, digamos, simplemente resaltar nuevamente la idea esta
de la doctora Pérez Walde, creo que es, Walde, Ya, sí. Paula María Walde, en el caso de Holberg, en donde en función de esta parte del dispositivo legal que dice en lo que sea pertinente, ella tomó esta parte del artículo e hizo valer la cláusula del contrato que preveía expresamente la subordinación de los beneficiarios a que cobraran los acreedores externos, y más allá de la verificación en sí que había salido en su momento y que me parece interesante resaltar de este fallo. El otro tema también, y que hay un artículo muy interesante de Javier Pater y Javier, de Eduardo, en donde es anterior al Código Civil del 2015, pero ellos plantean también la idea de que el pago primero se realice a los acreedores externos y luego a los internos, en esta especie de interpretación que se realiza del dispositivo en la parte que dice provea los recursos, cuando digamos los beneficiarios tienen que proveer los recursos necesarios que marca la ley, y que si no lo provee, luego habrá esta idea de la liquidación. También es muy interesante un artículo de Bustamante que plantea la idea de, en función de cómo se, digamos, cómo se realizan y cómo se confeccionan los estados contables, en la idea de que en el fideicomiso no tenemos, esto muy sintéticamente lo digo, en la cuenta de capital y patrimonio neto, y cómo, digamos, entonces se produce esa diferenciación, y entonces los fiduciantes beneficiarios no deberían estar en una situación distinta, que esta es la otra idea donde se marca que la ley no prevé que tratemos respecto de las preferencias y privilegios de manera diferente a los acreedores internos y externos, sino que van a ir en pie de igualdad a eventualmente la liquidación. Esto la verdad que es un tema que merecería un desarrollo bastante más amplio, porque hay autores como de Fuste, digamos, que también plantean esta idea de una especie de subordinación legal, y otros que se oponen a esta idea. Que bueno, es un punto que hay que... Edu, lo que vos estás diciendo, en Taxodium hubo diversos acreedores que en la etapa del 34 impugnaron las verificaciones de los beneficiarios pidiendo la subordinación. Y el juez en el 36, que después no fue revisionado en ese alcance, dijo que no, porque la ley no lo contempla. O sea, no hay ni una subordinación legal, ni tampoco contractual, como si fue en Holberg, donde los propios beneficiarios se pusieron a la cola. Exactamente. Bueno, entiendo que en esto, digamos, también el tema de ahí está planteado al final de la filmina, los honorarios. Tenemos algunas alternativas también que se han planteado, y donde he leído que está directamente vinculado vos, Marcelo, donde aquellos fideicomisos que se abrieron al amparo del artículo 102 de la Ley de Sociedades regularon, no en el marco de la Ley de Concursos, sino en el marco de las leyes particulares que regulan las profesiones. Y si no recuerdo mal, en Holberg creo que fue, donde hay una regulación que aplica la ley concursal, incluso se aplica, digamos, la idea de los 3 salarios, pero lo disminuyen aplicando el 271 también, hacen una reducción de los honorarios, que ese es otro tema también, digamos, que queda como a desarrollar. Finalmente... Sí. No, dale, final no. No, quedan los puntos de conclusión y clausura en orden a las posibilidades de avenimiento y carta de pago, que también, digamos, queda que no tenemos duda de su aplicación práctica. Profesores, el debate, las disertaciones y el debate han sido más que interesantes, son temas absolutamente abiertos y que merecen reflexiones, así que haber elegido este tema me parece que ha sido un gran acierto para este seminario de Derecho Comercial. No tenemos aún la nueva fecha, o mejor dicho, la fecha de la segunda parte de la liquidación del fideicomiso. La próxima será el 6 de mayo con Carlos Molina Sandoval con un tema societario. Creo que Silvana no se ha podido conectar de acuerdo a lo que he podido ver, por lo que... No, porque tuvimos problemas con el tema de la identificación. Perfecto, pero por eso le haremos llegar a ella estas grabaciones.
Ustedes tienen contacto con ella también, con lo cual pueden transmitirle cuáles han sido los temas que se han tratado, y vamos a tener casi 2 horas más de nuevo para que podamos seguir charlando sobre este interesante tema. Muchas gracias, Marcelo, de Buenos Aires. Gracias, Fernando. Perdóname, Fernando. Fernanda, ¿se podrá copiar el chat recién? Porque debe haber muchas preguntas que quizás... Sí, me va a llegar todo. Lo que sí les pido es que tengan paciencia. Porque ¿Pero podés copiarlo? Sí. ¿Para mandárnoslo a nosotros? Gracias. Exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos trabajando. Muchas gracias por el esfuerzo de los disertantes, Marcelo especialmente. Gracias. Muchas gracias, la verdad Marcelo que... tuvo que venir desde Buenos Aires. Está muy bien. Hemos estado practicando hasta no sé qué hora de la noche con los 3, a ver cómo nos vemos, nos ponemos camisa, ¿no? ¿Cómo hago para peinarme? Bueno, son las... Fernando, no dijiste nada del video promocional, ¿eh? Es verdad. Con la producción que tuvo el video promocional, no tenía ninguna duda de que esta charla iba a ser de excelencia, como lo fue. Y fíjense que tan es así que me puse saco, para que, porque sabía que iba a ser de una relevancia especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.